Ya estamos ya en la última entrevista de esta mañana de día miércoles con David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, muy buenos días. Bueno, está bastante interesante lo que tiene que ver con la presidencia, con todos los programas, con todas las cosas, pero mientras tanto sigue importando y sobre todo preocupando cuál es la situación en medio de las condiciones en que estamos, que tienen que ver con, por ejemplo, si es que ha habido con las nuevas aperturas, desde los estadios, los restaurantes, la fiesta, el matrimonio, ¿se ha notado eso de alguna manera en las cifras de desempleo, David? Sí. Mira, vamos a usar tres fuentes de datos que son las que han salido. Ayer salió la encuesta de la Universidad de Chile para el Gran Santiago. Este viernes va a salir la encuesta del INE con los datos del trimestre de julio a septiembre. Nosotros entregamos en la Universidad Católica los datos del mes de septiembre. Mirando las tres fuentes, todas más o menos dicen que efectivamente cuando uno lo compara con el mes de junio aproximadamente, efectivamente se produjo un repunte en el mercado laboral, en la recuperación de los empleos. O sea, comparado con la situación de 3 meses atrás, se retomó la recuperación. Y eso, bueno, es una buena noticia y por supuesto tiene que ver con este periodo de apertura que hemos todos presenciado. Lo que entregó, por ejemplo, ayer la Universidad de Chile muestra eso. Y lo otro, que si yo uso la misma métrica para mirar todas estas encuestas, básicamente estamos aproximadamente hemos recuperado entre el 50 y el 60% de los empleos que perdimos en la pandemia, dependiendo más o menos de cuál sea la fuente de información. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nos está quedando como el 40% de los empleos perdidos por recuperar. Entonces, todas las fuentes son bastante claras en mostrar que no obstante la buena tendencia que ha habido en los últimos meses, seguimos todavía por debajo, muy por debajo del empleo que teníamos en el mes de febrero o enero de 2020 antes de la pandemia. Y por lo tanto, seguimos en una suerte de emergencia, no solamente en la crisis sanitaria, también en el mercado laboral, una suerte de emergencia laboral, porque estamos hablando de aproximadamente unas 800.000 personas que todavía estamos por debajo el empleo que tenían antes de la pandemia. Sí, ahora, ¿eso es en todos los rubros o hay algunos, cuando pasan este tipo de cosas y se confina a la población durante mucho tiempo, son algunos rubros mucho más afectados que otros? Sí, o sea, pongámoslo de la siguiente manera. Hay algunos rubros ¿cuáles son los rubros que hoy día están en los niveles que tenían previo a la pandemia? Bueno, la administración pública, por ejemplo, no sufrió gran cosa, ¿no? Todo lo que son empleos públicos. Eso tal vez es importante considerarlo ahora que viene el tema de la negociación en el sector público, ¿cierto? Este es un grupo que se caracteriza por tener mucha más estabilidad. Ese grupo no vivió la pandemia, ¿no? En términos de las pérdidas de empleo. El sector de lo que se llama información y comunicaciones, que son las personas que trabajan justamente en estas áreas que han tenido mucho auge, ¿cierto?, en la pandemia. Todo el sector de telecomunicaciones, ese empleo allí está muy por sobre el que tenía antes la pandemia. Todos los otros sectores están por debajo, ¿ya? Ahora, hay algunos que están muy por debajo, que son los más perjudicados. Y allí encontramos a los que uno esperaría encontrar, ¿cierto? Lamentablemente, que son todavía alojamiento y turismo, restaurante, alimentación y comida, ¿cierto? Y también los hogares, es decir,
las personas que trabajan en hogares, donde, por supuesto, el grupo más importante en la categoría son las trabajadoras de casa particular, servicio doméstico, pero también todos aquellos servicios que tienen que ver con hogares, como jardines, ¿cierto? Ese grupo se ha recuperado muy poco, o sea, está dentro de los más rezagados, todavía no ha saltado. Ha habido más avance en construcción, industria también se ha ido recuperando, pero estamos todos por debajo. Pongámonos la vara del empleo que había antes de la pandemia, están todos por abajo, salvo esas dos excepciones que te mencioné. Sí, y desde el punto de vista de la creación de empleo, te lo pregunto como diferencia a recuperación de empleo. Recuperar empleo implica que, bueno, tú vuelves a trabajar a donde trabajabas, o por el tiempo momentáneo que estuviste separado, lo vuelves a hacer en condición normal. Pero me da a mí la sensación de que también es tremendamente importante saber si es que hay espacio para crear nuevos empleos. Bueno, estamos en un periodo donde, por definición, si estamos por debajo del empleo que teníamos antes. Exacto. Es posible, ¿cierto?, que algún empleo sea nuevo empleo, ¿cierto?, que no existía antes de la pandemia, y eso está supliendo otros empleos que se destruyeron, ¿no? Pero en términos netos, lo único que hemos estado haciendo es recuperar el empleo, y nos falta mucho. Entonces, esa es la foto, ¿ya? Esa es la foto que tenemos. O sea, por supuesto que lo que estamos mirando como recuperación es también el efecto de probablemente ciertos otros empleos que se han ido expandiendo un poco más, pero en términos agregados estamos por debajo, ¿no? Y en ese sentido uno en general habla de recuperación de empleo. Estamos todavía en un proceso de recuperación. Mira, y nos faltan como esos 800.000 empleos para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, pero esa comparación tampoco es correcta del todo, porque desde la pandemia han entrado personas al mercado laboral o han cumplido 18 años, ¿cierto?, etcétera. Son personas que se han ido incorporando a la población en edad de trabajar. Y estamos hablando de que esas personas, la misma proporción de esas personas que tenía empleo el año 2020, antes de la pandemia, para poder estar en la misma situación equivalente, habría que añadirle otros 200.000 personas aproximadamente. O sea, seguimos estando de alguna manera por debajo, como al final, en número absoluto de empleo, 1 millón de empleos. Eso, en cualquier escenario, en cualquier crisis, estaríamos hablando de una tasa de desocupación de 15%, 17%. Si nosotros tuviéramos hoy día una tasa de desocupación en las encuestas que fuera de 15 a 17%, nosotros estaríamos en crisis hoy día, ¿cierto? Este sería un indicador de crisis. Y yo creo que lamentablemente se tiende a subestimar el carácter de emergencia laboral en el que estamos, porque la tasa de desempleo está muy baja. La tasa de desempleo está muy baja porque las personas, a diferencia de todas las otras crisis que hemos vivido, por tener que ver con el COVID, las personas que perdieron el empleo no salieron a buscar trabajo de inmediato, ¿no? Y eso durante una buena parte de la crisis ha sido por razones de temor al contagio, ¿no? Pero ese es un, comillas, desempleo disfrazado. Ese millón de personas, hay como 1 millón de personas que están ahí escondidos como personas fuera de la fuerza laboral, pero cuando les preguntamos si estarían buscando, si es que no estuviéramos en medio de la crisis sanitaria, son personas que estarían buscando trabajo. Entonces tenemos un desempleo disfrazado, y por eso es que la tasa de desempleo no es un buen indicador. Nos parece dar una señal incorrecta, ¿no? Es como que, no está tan mal. No, está muy mal. Lo que pasa es que estuvimos mucho peor, digamos, fue la crisis más grande que hemos tenido en el mercado laboral, en la situación que tuvimos en julio del 2020, pero seguimos en ese estado de emergencia, y eso contrasta. O sea, estas cifras y esta realidad contrastan completamente con una ausencia que por lo menos me ha llamado mucho la atención en cada uno de los debates que ha habido presidenciales, en la misma campaña
no se habla de empleo. Yo no he escuchado, he seguido bastante con atención, se habla muy poco, esto se habla de muchas otras cosas, no se está hablando de eso. Esa es una señal de que este tema no está en el foco, en el centro de la discusión hoy día. Sí, ahora también asociado a empleo, por cierto, está todas las ayudas que ya sea estatales o los 10% han entrado al mercado para justamente paliar esa situación de quedarse en la casa o de perder el empleo, digamos. ¿Qué tanto y qué relevancia han tenido esas cosas y particularmente los 10% que con todas las quejas y críticas que puedan haber a eso, no cabe la menor duda que ha aguantado un flujo, eh, ha aguantado el empeñón, digamos, de lo que significa estar en la casa sin trabajar ni recibir sueldo? Claro. Por supuesto, las transferencias que se han hecho a las familias desde el Estado, ¿cierto? Los IFE y especialmente los últimos, pero también estas otras transferencias, ¿cierto? Que siendo tan lamentable desde el punto de vista de las pensiones, ¿cierto? Porque es como realmente desahorrar. Por supuesto que han tenido magnitudes muy importantes. Ahora, el efecto sobre el mercado laboral es complejo porque durante toda la pandemia, especialmente cuando estuvimos en el año 2020, e incluso se discutió sobre la magnitud de las ayudas del Estado, ¿cierto? El IFE en esa oportunidad. Durante buena parte de la pandemia, la búsqueda de trabajo se ha mantenido muy deprimida, ¿cierto? Las personas es como que no tienen el empleo, no están buscando trabajo, incluso encontrándose en una situación donde no había transferencia. Y bueno, eso, la forma de poder explicarlo, creo que tenía que ver más bien con el temor al contagio, y eso se nota, ¿cierto?, por la enorme baja de participación que ha habido en grupos de riesgo, también por el tema de los establecimientos educacionales que no están funcionando, o sea, las cunas, jardines, todo eso ha sido mucho más difícil. Sin embargo, especialmente ahora, a partir de junio, pienso yo, julio, estamos en un mundo bien distinto. Y estamos en un mundo, bueno, ya hemos visto, de mucha apertura, el proceso de vacunación avanzó muy fuerte, y eso ha permitido estas aperturas y de alguna manera la reactivación o reinicio, ¿cierto?, de muchas actividades. Sin embargo, seguimos encontrando, ahora con menos explicación asociada al contagio, esa deprimida participación laboral. Las personas no están buscando trabajo, ¿cierto? Y aquí definitivamente ya la pistola humeante empieza como a encontrarse más bien en las transferencias. Es decir, nadie puede decir que en abril, en mayo, junio de 2020 las transferencias eran las culpables de que las personas no buscaran trabajo. Digamos, tenía que ver básicamente con el temor a la salud, ¿cierto?, el contagio y toda la dificultad de las cuarentenas. Pero hoy día eso ya no está, y hoy día sí tenemos, ¿qué es lo que está? Tenemos el IFE, ¿cierto? Este IFE de gran magnitud, y de hecho en la comisión de recuperación del empleo en el que participamos un grupo, en los primeros días de agosto, nosotros nos manifestamos, sin éxito, digamos, además, en que era necesario limitar el IFE a los grupos que efectivamente tenían problemas, aún en el mercado laboral, aquellos donde habían disminuido los ingresos, que además de las personas sin empleo, algunos otros miembros del grupo familiar, no son más de 3 millones de personas, y no 17 millones, ¿cierto?, que son las transferencias que se están entregando ahora y que se extendieron hasta noviembre, y por supuesto vamos a ver seguramente, ¿cierto?, la presión que va a haber para que se sigan renovando a una tasa que es muy difícil de que se pueda financiar. Y lo que estamos viendo hoy día en el caso del cuarto retiro. Entonces, es preocupante, además de todos los efectos que eso va a tener sobre las arcas fiscales. El tema de los retiros preferiría no profundizarlo, ¿cierto?, porque ya en verdad el impacto va a ser enorme para las pensiones,
Pero además de eso, está teniendo un impacto en que no se recupere la participación laboral, y estamos teniendo esta situación un poco paradójica, ¿cierto?, donde no tenemos todavía los empleos que teníamos antes de la pandemia, y sin embargo a las personas les está no siendo atractivo salir a buscar trabajo cada vez más. Este tipo de transferencias también están teniendo un efecto sobre las personas. Ahora, y desde el punto de vista del impacto sobre la economía, David, claro, se ha hablado mucho de la inflación, pero la inflación en gran medida ha sido producida porque hay una mucha mayor demanda por productos, en la medida que hay circulante. Bueno, efectivamente este es el efecto de estas grandes transferencias, y de hecho, por ejemplo, en la exposición que hizo el presidente del Banco Central en la Comisión de Constitución del Senado, ¿cierto? Fue bastante claro, digamos, en mostrar, y en lo que ha hecho el Banco Central, en mostrar cómo la magnitud de estas transferencias, y en particular, considerando el posible cuarto retiro o más, ¿cierto? Porque en ese proyecto original venían también mociones del retiro del 100%, cómo eso podía tener un impacto precisamente en el contexto de sobrecalentamiento de la economía en el que nos encontramos, y esa era básicamente el camino natural, ¿no? Mi foco siempre ha sido en materia de los retiros, las pensiones, pero ya a esta altura los efectos salpican en el corto plazo enormemente, y es algo bastante preocupante. Ahora, pareciera no ser tan importante para los senadores de la comisión, ¿cierto? Porque básicamente han dicho, bueno, sí, está bien, el Banco Central dice esto, pero en realidad yo creo que no, en fin, pareciera haber más expertise en esa comisión, pero por lo menos las voces más expertas en esta materia es lo que están levantando hace rato, y creo que por supuesto también allí estamos viendo los efectos de esta situación. Ir adelante con el retiro, seguir con los IFE en la misma magnitud, no son una amenaza, van a ser una realidad, lamentablemente, que vamos a encontrar a la vuelta en las próximas semanas, si es que se continúa por este camino y no se toman decisiones que aparentemente no son populares, pero que son cruciales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, el IFE hay que acotarlo. En periodo de elecciones es difícil decir eso, ¿no? El gobierno lo extendió hasta noviembre, de hecho. En noviembre tenemos elecciones, no me pareció extraño que lo hiciera, pero obviamente están todo el gobierno, la oposición, los parlamentarios, están todos como con esta mirada donde pareciera que el país llega a noviembre, ¿cierto? Es solo noviembre lo que importa, ¿no? No estoy diciendo que ya nos preocupemos de las pensiones en 20 años más. La mirada de quienes están tomando decisiones no está yendo más allá del 20 y tanto de noviembre, y eso es muy preocupante. Y el IFE, el retiro del 10%, son algunos de esos ejemplos que están ahí, digamos, ¿cierto? Y si se sortea, digamos, el cuarto retiro, si es que, digamos que a lo mejor se suman algunas voces de racionalidad a, por ejemplo, lo que ya ha expresado la senadora Goich, que realmente es una excepción bien notable. Si hubiera alguna otra voz, a lo mejor se logra momentáneamente parar una política equivocada, pero no está claro que esas mismas presiones sigan, ¿cierto?, hacia más adelante. Entonces hay un tema donde acá la política juega un papel muy importante. Las mismas personas que van a gobernar en marzo van a tener que hacerse cargo de esto, ¿cierto? Y estamos en un momento donde lo que se está haciendo es horadando el piso que precisamente esas personas desde el cual van a tener que tomar el gobierno y la administración de la economía. Entonces están empeorando su propio escenario que van a poder administrar más adelante, con el objeto de salir electos ahora, pero es una política muy muy peligrosa.
Ahora, David, conversando así en términos directos, digamos, eh, déjamelo plantearlo desde un punto de vista técnico-comunicacional. Es impresionante como una institucionalidad, como son las AFP, o generó tan poca adhesión y tan poco conocimiento en la ciudadanía sobre lo que hace, cómo lo hace, y solamente, básicamente lo que hablaba era el promedio de las pensiones que se daban, como para que no consideraras que era mucho más importante retirar tu plata ahora antes que garantizar un estado de pensiones decente más adelante. Eso a mí me parece que habla mucho menos mal de la gente pidiendo los retiros que de la forma en cómo se ha comunicado históricamente lo que hacen las AFP y el impacto que tienen en la ciudadanía. Sí, sí, yo pienso que yo en esta materia, bueno, yo me he opuesto a los retiros desde que se empezó a lanzar la idea fugazmente, que debe haber sido como en marzo del 2020 o algo por el estilo. Entonces, esto no, en esta vuelta yo creo que era bastante evidente lo que venía, ¿cierto? El primer retiro básicamente iba a abrir una puerta y así tal vez lo conversamos incluso ya alrededor de esa época, que no se iba a poder cerrar, y es un poco lo que estamos hoy día, ¿cierto? Yo en este contexto pienso que tengo un respeto, por supuesto, muy grande hacia las personas, ¿cierto? Que están obviamente viviendo situaciones particulares y también generales el año 2020 de deterioro y de necesidades que por lo tanto cada persona solamente puede juzgar, digamos, ¿cierto? En ese sentido, las personas se les da una opción y esa opción eligen si la toman o no la toman, ¿cierto? Especialmente delicado cuando al mismo tiempo no teníamos un sistema de transferencias que hubiera actuado rápido. En los momentos donde se produjo el mayor deterioro en los ingresos, que fue en abril, en mayo, en junio de 2020. Pero a mi juicio eso ni siquiera justificaba a implementar una política de este tipo. Lo que tendría que haberse hecho era simplemente haber tratado de poner al gobierno, los distintos actores a trabajar, tal como se hizo en algunas leyes, cuando se armó la ley de protección del empleo, que se armó rápidamente, se llegaron a acuerdos rápidos. Bueno, eso no ocurrió, pero de todas maneras, creo que efectivamente, por supuesto, los parlamentarios son quienes, a mi juicio, que han estado haciendo las discusiones sobre la reforma de pensiones, que tienen los elementos para entender bien las consecuencias que esto tiene para el futuro, son los responsables, a mi juicio, y el gobierno también, que se subió a este carro del retiro con el segundo retiro, ¿cierto? Para tratar de parar un retiro de moción parlamentaria para ofrecer un retiro que viene del Ejecutivo. Entonces terminó en el mismo juego. Entonces han sido nuestras autoridades, los congresistas, quienes no han estado a la altura y han permitido que una cosa de esta naturaleza, una aberración de esta naturaleza, pudiera materializarse sin haber trabajado con el mismo esfuerzo en las alternativas. Pero en lo que tú mencionas, creo que se acumulan también problemas previos, ¿cierto? O sea, por supuesto, desde la misma concepción del sistema del año 81, lamentablemente esta concepción completamente individual de los ahorros, de alguna manera marcó que esto no era seguridad social, y por lo tanto no se hicieron ni los estudios actuariales, ni tampoco se pensó en una institucionalidad. La AFP, que es una institución que más bien se dedicaba como a invertir los recursos, tampoco se le pusieron funciones, digamos, que permitieran avanzar en la educación previsional, y en esto prácticamente fue así incluso ya desde el 90 en adelante, ¿cierto? No es solamente un tema del periodo de la dictadura. ¿Qué cosa colaboró también a esta catástrofe, digamos, que en la que nos hemos estado viendo en este tiempo? Colaboró también que claro, el año 81, los pensionados del año 81 son las personas que entraron con el nuevo sistema, son personas que se pensionan en esta década, ¿cierto? En la década del 2020, entre el 2020 y el 2030. Recién ahí
las personas que pasaron todo su periodo en el nuevo sistema empiezan a pensionarse. Entonces, mientras no hubiera pensionados, no había datos, ¿cierto?, sobre qué es lo que estaba pasando, y eso pienso que lamentablemente ayudó a nublar el panorama. Y de hecho, los primeros signos salieron a partir de los estudios que se hicieron y que se materializaron en las comisiones. La primera es la comisión en que participamos con Mario Marcel y el grupo de consejeros de la época, y después la comisión que me tocó encabezar el 2015, ¿cierto? Entonces, ahí los datos ya venían duros respecto de los problemas que teníamos. Entonces, creo que de alguna manera todos hemos sido responsables en esto. No es un tema de echarle la culpa simplemente a una mala reforma como fue la del año 81, incompleta, sino que de alguna manera nadie se ha hecho cargo del tema. Y hoy día estamos donde estamos, por cierto, en esta discusión donde lamentablemente no hay ninguna concepción de seguridad social, donde de manera tan contradictoria personas que apuntan a dar más protección social, todas las personas que votaron por Michelle Bachelet, ¿cierto?, que empujaron el pilar solidario, todo eso, hoy día están prácticamente apoyando los retiros previsionales, la política más individualista y más antiseguridad social que se pueda pensar. Es realmente una situación bien contradictoria y poco entendible. David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros de nuevo. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao. Cuídense, nos encontramos mañana. Chao. Combinación clave.